Empezamos. Una persona que siente que su compañero lo odia, que procure averiguar el motivo del odio. Y si es necesario que se disculpe con él, tal vez lo perdone. ¿Ok? Lo primero, nosotros no sostenemos esto de que uno tiene que mantener el odio contra el compañero, contra su hermano, eternamente. Hay que tratar de disolver esto y de una manera que nos lleve al shalom. Ahora, si su compañero continúa odiándolo, que recurra a un rabino o incluso a lo de un amigo en común para que escuchen el caso y juzguen la situación entre ambos, o que ocurra con su compañero a un din Torah. Fíjense que acá nunca dejamos como, ya está, no pasa nada, no hay problemas. No es verdad. Si tú tienes un sentimiento negativo y yo tengo un sentimiento negativo, vamos a disolverlo esto, vamos a llegar a un punto en común. Pero esto de esta ilusión de que si yo no te hablo, entonces se va a solucionar, es una cosa que no tiene raíces espirituales. O sea, los conflictos se abarcan, se hablan, se conversan, se llegan a acuerdos y puedo llegar a un acuerdo en estar de desacuerdo, pero es un acuerdo finalmente. Pero esto de dejarlos en el aire, en suspenso, no funciona acá. Dice, si tampoco funciona esta última instancia, que sepa que así fue decretado del cielo y su compañero es simplemente un enviado para que ello ocurra. Pero fíjense una cosa. Esto es la etapa final. Esto de asumir que, bueno, mira, llamarme y me mandaron una persona molesta para que me esté saboteando todos los planes y todo ese tipo de cosas, esa conclusión es más o menos cabalística, ¿entendés? A priori nosotros tenemos que enfrentar esto. Voy a hacer. Quien transgrede un precepto conocido y difundido entre las personas y no acepta un reproche, por lo cual no corrige su accionar negativo, es definido como malvado. Es un precepto odiarlo y difundir su accionar despreciable. Ok, vamos a aclarar esto de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de una persona la cual es consciente de la Torá y de las mitzvot, de los mandamientos, sabe, cumple todo, pero dentro de eso, a propósito, decide no cumplir algo. Entonces, después de que se le llamó la atención, se lo trató de reconciliar y la persona dice, me vale, no me interesa, a mí no estoy ni ahí. Entonces, cuando pasa eso, entonces sí se lo puede llamar rayá. Lo que pasa es que el problema es que nosotros saltamos a llamarlo rayá o malvado a una persona sin filtros, automáticamente, porque no me cae bien, lo llamo rayá. Eso es un error. Ok. Aún así, dice, en momentos de sufrimiento está la obligación de permanecer a su lado durante su angustia para ayudarlo, alentarlo acorde a lo que requiere el caso. Ejemplo, tenés una persona la cual deliberadamente no cumple cierta mitzvah, está en contra. Y tú le llamaste la atención, le dijiste, le informaste, etc. Y después de todo esto, no acepta, puede entrar en categoría de rayá. Ahora, ¿qué pasa si tiene una angustia, un sufrimiento? Al hospital tiene que ir. Tú puedes ir ahí, o sea, tienes que estar con él, acompañarlo en la medida de lo posible. No porque el tipo no cumple cierto mandamiento, entonces automáticamente dejó de existir para mí. No, vas a acompañarlo en su angustia. Sigue diciendo la halajá lo siguiente. Hay una categoría muy importante que gran parte de nuestro pueblo entra hoy en día por un tema de falta de educación religiosa verdadera. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una persona, por ejemplo, si fue raptado por una tribu del África y yo se lo rescato y esta persona después de haber vivido, vamos a decir, fue raptado a los 2 años y lo saco a los 8 años después de haber vivido en una tribu africana y tiene las costumbres de la tribu africana, domina el idioma africano, pero él no conoce ni sus raíces judías, no sabe decir Shema Israel, no sabe nada, no sabe Shabbat, no sabe Kippur, no sabe de Kashrut, nunca lo tuvo tampoco. Entonces él no es culpable de no conocer y no saber este tipo de cosas. La halajá tiene una categoría para nombrar a esta persona y se llama Tinok Shenishba. ¿Qué es un Tinok? Bebé Shenishba. Shenishba que fue raptado. ¿Okay? Un bebé que fue raptado acá. Un shabui, como los shabuí, como los raptados. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, vayan chicos, vayan para allá. Entonces, dice acá, significa personas raptadas por haber recibido una educación sin Torá y al vivir en un entorno de personas alejadas de Dios, desconocen todo lo relacionado con el cumplimiento de los preceptos. Y por lo tanto, nadie tiene permiso de odiar a una persona que no sabe de su judaísmo en absoluto. ¿Quién te da autoridad? Al contrario, tienes que ser mucho más misericordioso con una persona que no tuvo acceso a eso,
que aquel que sí sabe, conoce, sabe bien y a propósito y con alevosía no quiere cumplir. Entonces, en absoluto, por el contrario, hay que atraerlos creando vínculos amorosos sólidos y acercarlos a la Torá. Es tremendamente importante esto. Ahora, quienes se transformaron en sacerdotes de idolatría o delatores intencionales, o sea, que delataban a otros Yehudim en la época, por ejemplo, de los romanos. Estaba prohibido enseñar Torá, prohibido ponerse tefilim, o los griegos prohibían hacer circuncisión, etc. Y había judíos que delataban a sus hermanos así. Está permitido 100% odiarlos ahí. Y dice, no hay ninguna orden expresa de ayudarlos o salvarlos, salvo ante la sospecha de que se instale en ellos una actitud hostil, violenta y agresiva. Quiere decir que si este tipo, que es un violento, como ya tenemos varios ejemplos en el Senado, el Senado mexicano. Aprendí de ti, Benjamín. Estoy. ¿Lo grabas y después vienen a la casa? No, voy a decir que vayan a la casa de Benjamín. Pero está muy bien porque usted... Dice la halajá así. Con respecto a los transgresores que se arrepintieron de su accionar, si una persona cometió cierto tipo de errores o cierto tipo de comportamiento que él puede ser que sabía o no sabía, no tenía un conocimiento completo, ahora le informan que lo que está haciendo está mal y decide arrepentirse de eso y cambiar 180 grados de su comportamiento, después, digamos, de hacer cosas bárbaras, terribles, pero el tipo de verdad hace teshuvá, ¿ok? Dice, a partir de ello está prohibido odiarlo, aun cuando el dato de su cambio de conducta proviene de sus propios testimonios. Él mismo te dice, no, ya dejé de hacer tal cosa, te juro estoy avergonzado de lo que hice. Y todavía no tienes pruebas de otros, pero él mismo admite que cambió, o sea, le da vergüenza admitir este tipo de cosas. Dice, esto incluye cuando ha pasado ya mucho tiempo y la propia conducta correcta de la persona demuestra haber corregido sus acciones erradas. ¿Ok? Más aún, un transgresor que recibió sobre sí explícitamente arrepentirse, retorna inmediatamente a su estado de aptitud y aprobación y nadie puede mencionar ni su pasado ni decir alguna cosa así como, tú me vas a venir a hablar de ética cuando tú robabas en los casinos y no sé cuánto. Si el tipo dejó ese comportamiento y de verdad hizo teshuvá, entonces se acabó, Nikudá. Tú no puedes conciliar que una persona haga teshuvá, ese es tu problema, vete a terapia tú. Pero si el tipo de verdad decidió cambiar un mal comportamiento que tenía y es consciente de esto, entonces no puedes decir como no te creo, porque ¿por qué no le crees? Porque no te cae bien, porque no te gusta. La persona decidió de verdad cambiar su sendero. Entonces, adelante. Ok. Dice lo siguiente, la siguiente halajá que incluye esto de amar al prójimo, amar al converso. Al amar a un converso genuino y comprometido con la observancia de la Torá, que se acercó e ingresó bajo las alas de la presencia divina, también se suma al precepto de amar al prójimo. O sea, tú tienes Beata Raja Gamoja y además Abat Ager. Y, o sea, es más mitzvah. Y dice, y hay autoridades halágicas que dicen que este precepto incluye el amor, o sea, por toda persona que se acerca al pueblo de Israel. Por eso es un precepto motivar al converso, consolarlo y darle fuerzas. Todo ello sumado al precepto de amarás a tu prójimo que corresponde a cada individuo de Israel. ¿Ok? Y hay una aclaración que va a aparecer más adelante, vamos a ver el capítulo 18. La prohibición de ofender al converso se encuentra más adelante en el capítulo 18, inciso 13. Bien. Ahora vamos a estudiar dos halajot importantes el día de hoy, que es el tema de juzgar favorablemente. Porque la mayoría de la gente que yo conozco suele decir, no hay que juzgar. Y yo les digo acá, se los digo frente a cámara, muchachos, este argumento suena muy bonito, pero no es real. Todos juzgamos todo el tiempo. Desde la ropa que tenemos puesta, desde el color de la kipá que tenemos, desde lo que comemos, de lo que no comemos, de las expresiones que todos estamos emitiendo un juicio constante. Entonces la Torá viene con un consejo que dice el creador del mundo y dice así. Dice Jacobo, mira, ya que vas a juzgar, te voy a recomendar que juzgues favorablemente. Porque naturalmente juzgamos y, déjenme decirles, por default juzgamos para mal. O sea, la persona que nos parece diferente ya, no la estoy viendo bien. Entonces, dice así. Es un precepto juzgar a cada persona de Israel favorablemente y presentar siempre una defensa sobre el pueblo de Israel. Así, el default es mi hermano, entonces voy a mirarlo para bien. Alguien podría decir, sí, pero a tu hermano tú no lo tratas tan bien. Y a este que no es tu hermano de sangre, es un correligionario tuyo, ¿lo estás juzgando para bien? Sí, es un tema que tengo en mi casa, tengo que arreglarlo, eso es un tema.
Pero a priori, con todos los miembros del pueblo de Israel, tengo que juzgarlos favorablemente. Aquel que sospecha de personas dignas, tú conoces personas rectas, digamos, personas que se comportan bien, y tú le quieres meter así como le hacían a Moshe Rabbeinu, que, o sea, que Dios le pidió a Moshe Rabbeinu, que como lo estudiamos nosotros, vimos en la Gemara en Avodat Zará, que la vestimenta de Moshe preguntaban, cuando él fungió como Cohen Gadol, preguntaban si las prendas de Moshe tenían dobladillo al final o no. Jacobo me está mirando con cara de diciendo, Rab, ¿de qué está hablando? ¿Sabes por qué preguntan eso? Porque había gente que sospechaba de Moshe Rabbeinu y decía, tal vez está escondiendo cosas en el dobladillo. Tú puedes creer de Moshe Rabbeinu, o sea, imagínate, si de Moshe, que Dios mismo atestigua que no hubo persona ni profeta como él, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y no obstante, a pesar de la brecha que hay en esto, igual la Torah nos pide, juzga para bien. Y contó todo lo que recibió. Y lo entregó las cuentas de todo. Exacto. Para el buscar. Sí, exactamente. Entonces dice aquí, así, aquel que sospecha de personas dignas incurre en una transgresión grave. O sea, decir, no, porque a mí este rabino y no sé cuánto, uy, lo aleino, ¿eh? Si vas a empezar a hablar así, ojo, por favor, que Hashem te ayude. Y un rabino. Hay que saber que de acuerdo con el comportamiento que tenga cada individuo con el resto de las personas, juzgándolas con benevolencia, de la misma manera se comportarán con él desde el cielo, medida por medida. ¿Quieres tú tener un Shana Tová, un Metuká y todo lo bueno? Ocúpate de juzgar a las personas para bien. Si tú juzgas bien a las personas, tratas de buscarle lo bueno en vez de buscarle lo malo, Hashem se va a encargar de así, te dicen, mira, escúchame, yo sé que durante el año no te has comportado tan bien y todo eso, pero veo que tu actitud hacia los demás es positiva, yo me voy a encargar de que también sea positiva. Ahora vamos a entrar en categorías, porque nosotros no somos neivim, no somos, o sea, no nevim, sino naive. No somos así como, no, peace and love, soy John Lennon con Yoko Ono. No estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando, claramente si una persona tiene una forma de actuar negativa, entonces yo estaría cometiendo un error de juzgarlo. ¿Ok? Entonces mira lo que dice acá. Prestemos atención, dice así. Una persona cuyos actos podrían ser juzgados positivamente o lo contrario por igual. En caso de tratarse de alguien temeroso de Hashem, por ejemplo, tú eres una persona que generalmente tiene, vamos a hacer con cosas completamente medibles, y no estoy hablando de casos excepcionales. Una persona que normalmente tú ves, da tzedakah, viene a rezar, participa, se asocia a la comunidad en momentos de sufrimiento y sus alegrías, es una persona confiable. Puede ser que tenga cosas que yo no veo, ninguno de nosotros, todos tenemos errores. Pero en general el comportamiento habla de ti. Entonces, pero ahora está haciendo una acción que podría ser juzgada para mal como para bien. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Entonces dice la halajá así. Es obligación juzgarlo positivamente a pesar de que racionalmente el juicio se incline hacia el lado negativo. Ejemplo. Viene una persona que viene a la sinagoga, el responsable de, por ejemplo, de la tzedakah es Mendel. ¿Ok? Y viene otro, X cualquiera, que también viene a la sinagoga normalmente, y esta persona ves que se lleva la caja de tzedakah. Entonces, yo estoy mirando el acto, Mendel no está o Mendel no lo vio, y esta persona está llevando la copa de tzedakah. Ahora, ¿eso es algo bueno o malo? Ok, pregunta número 1, ¿por qué te la estás llevando? Ok, puede ser para guardarla o ponerle más, digamos así. Tengo que usar mi imaginación. Se la está llevando a Becky. ¿Sí? También para sacar cambio, ¿qué pasa acá? Pero fíjate, pero a priori nosotros veníamos vi que se lo estaba llevando. Este está metiendo la mano en la lata. Así como sería en Argentina. Así. Entonces, dice acá la halajá, el acto se puede juzgar para bien o para mal. Es una persona temerosa del cielo, estás obligado a juzgarlo para bien. O sea, tu imaginación, o ve y pregúntale, disculpa, fulano, ¿te está llevando la caja de tzedakah? Sí, porque Becky me ha pedido para llevarla. Ah, ok, listo, se aclaró todo. Pero si no, si tú te quedas nada más con tu juicio negativo, entonces eso puede empezar a influenciar en cómo lo vas a ver a él, lo que vas a decir de él y cómo lo vas a juzgar. Ahora, eso es cuando se trata de una persona Yerei Shamayim, temerosa del cielo. Ahora, si se trata de una persona promedio, Beinoni, ¿qué significa Beinoni? Que generalmente se cuida de no transgredir los preceptos y solo a veces sucumbe cuando la duda. Entonces, ahora, el acto que está haciendo es equitativa.
hay que inclinarse para el lado positivo, pero ahora no dice que hay una obligación de inclinarse para el lado positivo. Sí, recomendación, trata de juzgarlo para bien. Averigua, en vez de publicar en las redes así, vi a fulano llevándose la caja de leche de acá. O sea, no. Y si la mayoría de nosotros somos Beinunim, ¿no? Dice que yo le diría un poco más, digamos, un poco más de Beinunim. Sí, pero nosotros no. No, sí, pero a ver, dentro de lo que nosotros conocemos, incluso y dentro de la gente que yo conozco también, que yo sé que aún no cuidan, digamos, gran parte de las mitzvot, por ejemplo, Shabbat completo y todo ese tipo de cosas, pero yo sé que su comportamiento no está gatillado por un odio o una negación en contra de Dios. No, todavía no están en el nivel de cumplir lo que el Getá, no han llegado a eso. Tienen buen corazón, ¿entendés? Puede ser que dentro de Beinoni, en este caso, pero como dice Rabbi Yitzhak Berkovitz, esto también está compartimentalizado. ¿Qué significa esto? Hay áreas de nuestra vida, hay ciertas áreas que somos tzadikim. Por ejemplo, yo conozco personas que no cuidan Shabbat ni nada, pero el tefilim no lo dejan, pero no se lo olvidan nunca. Entonces, con relación a la mitzvah de tefilim, son tzadikim gemurim, por completo. Entonces, en esa área, 100%. En el área de Shabbat, bueno, más o menos, a veces flaquean, ese tipo de cosas. A veces puede ser o por desconocimiento, o porque aún es un proceso. Estamos en el proceso ahí. Entonces, Kasher también, exactamente. Entonces dice así, con este tipo de personas, dice, y si la duda se inclina hacia el lado negativo, es correcto mantenerse en un punto medio al momento de juzgarlo. Si en ese caso se trata de una persona que se caracteriza por tener una conducta devota, Midat Hasidut, corresponde juzgarlo para bien. O sea, si aquel que lo está juzgando, dices, mira, tal vez todavía no sabe, todavía no aprendió, no conoce. Sí, exactamente. Ahora, entonces tenemos una categoría número 1, personas Yirei Shamayim, temerosas del cielo, que hacen un acto dudoso, tienes obligación de juzgarlo para bien. Personas Beinonim, a veces hacen bien, a veces hacen mal, es Midat Hasidut, juzgarlo para bien. O sea, es decir, inclinarte un poco más en este caso, o ir a preguntar por qué estás haciendo esto. Pero si se trata de una persona cuyos actos son mayoritariamente negativos, como los de... No vino, ¿ok? O que no es temerosa del cielo, ¿ok? Hay que juzgarlo negativamente. Ese acto que está haciendo ahora, que es dubitativo, decís, párenlo porque se está robando algo. Puede ser que el tipo te dé una explicación después de lo que está haciendo, pero por lo pronto, el tipo por lo pronto no lo dejen salir con la caja de tzedakah. Así. Entonces, dice, entonces es una persona cuyos actos son mayoritariamente negativos o que no es temerosa del cielo. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. No tiene, acá la gente piensa que cuando clasificamos a personas decís, bueno, si no cuida Shabbat automáticamente es... No, yo te voy a decir, tú puedes tener una persona cuidadosa de Shabbat, pero habla la Lashon Hara como deporte. Y eso es gravísimo, es tremendamente grave. Eso entraría en una categoría, si ves un Baal Lashon Hara, Yain lo Helek la Olam Haba, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces, podés decir que mayoritariamente sus acciones son negativas. Claro que puede darse de acá, puede ponerse el tefilín y rezar, pero si su deporte de vida es hablar negativamente de las personas o difamar y cosas así, entonces estamos entrando, cuando él te dice, te va a decir, yo, no me ocurre ahora un ejemplo porque conozco muy pocas personas así, gracias a Dios, pero si te va a decir, o va a tener un acto que se ve negativo, ojo, ahí va a ser negativo. Dice, hay que juzgarlo negativamente. Tienes la obligación de juzgarlo negativamente. De todo. Exactamente. Sí, o sea, ahora, en esto tenemos que entender que tú tienes que conocer a la persona y también que se le hizo reproche de una manera que se llegue a esto, le trataste de mediar o lo que sea. Ahora, si la gente no acepta porque es un balgabá, tiene mucho orgullo, todo tipo de cosas así, entonces, y ahora está haciendo un acto de dudosa procedencia, entonces tienes obligación de juzgarlo para mal. Ahora, de todos modos, cuando la persona no es conocida, tú no conoces a la persona, no sabes quién es, primera vez que llega al shul, ¿ok?
Puede ser que vino porque era el Yorkshire, digamos, no quería venir, pero vino por el Yorkshire de un abuelito. Entonces, y está haciendo una acción desconocida. Pronto ves que se mete en el saco un sidur. Así. Entonces, en este caso, tú no tienes que usar tu imaginación pensando, tal vez es algún sidur de su abuelo que lo dejó hace 20 años acá en la sinagoga y lo vino a recuperar acá. No. Tienes que pararle y decir, perdón, vi que te llevaste un sidur, te metiste en el... No, para nada. Discúlpame, pero te estoy viendo. No, ¿cómo sospechas eso? ¿Qué clase de personas son ustedes? Ábrete tu saco ahora o mando a Benjamín Rusek que se encargue de ti. ¿Ok? Entonces, dice acá lo siguiente. De todos modos... Pero no Alito. No, Alito no. De todos modos, cuando la persona no es conocida y la acción llevada a cabo no tiene una tendencia clara, se debe juzgar positivamente. Significa, persona que tú no conoces y la acción que está haciendo no se sabe si es bien o no, entonces, dubitativa, se debe juzgar para bien. ¿Por qué? Porque tú no conoces a la persona. De acá les quiero invitar a una cosa, fíjense una cosa, que la Torá nos está invitando a conocer a las personas. Tú no puedes hablar de las personas sin conocer. Si no la conoces, no hables, cierra la boca, no comentes, nadie te preguntó de hacer un currículum de alguien que tú no conoces. O solamente relata lo que sí conoces. Che, ¿qué tal es Abraham? Y Abraham lo conozco, cada viernes viene acá a la Yavne, es mashgiach, se queda en las clases, opina, etc. Hablar de otra cosa que no conozcas, nadie te da licencia. Al contrario, te invito a no abrir la boca, porque generalmente la vamos a embarrar. Así que vamos a parar acá, muchachos. Vamos a seguir aprendiendo. Primero Dios. Amén, amén.